Buen día, buen día. Bueno, hoy tenemos vivo con Ingrid Mugler otra vez. La vez pasada hablamos sobre el libro que escribió, La oportunidad, a partir de su condición física y de salud. Y hoy vamos a hablar de alimentación consciente. Ahí está Ingrid, que yo le digo Pochi, porque así la conozco. Voy a ver si puedo acomodar esto un poquito mejor. Hola, Buen día. buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿sabes que no te veo otra vez? ¿Otra vez? No. Otra vez no te veo. ¿Hago algo yo? ¿Eh? ¿Hago algo, salgo y vuelvo a entrar? O ¿Querés probar salir y volver a entrar? Sí, dale, claro. pruebo. Pruebo. Dale. Bueno, ahí vuelve Pochi. Como la otra vez, tiene que ver con la internet, que a veces las personas no llegan a ver a la otra persona y para poder conversar está bueno verse. Así que vamos a darle un momentito a que vuelva. Contaba que vamos a hablar sobre alimentación consciente, como lo habíamos prometido en el vivo anterior. Es una de las áreas en las que Pochi se desarrolló en todos estos años. Como contaba la vez pasada, una vez que su salud se... No me gustan estas palabras. Bueno, se profundizó su condición, le abrió este universo que era algo que tenía. Igual ahora nos va a contar un poquito más sobre eso. Hola, Karin. Ay, no me acuerdo, ya dijo quién eras el otro día. Buen día. Vamos a ver. La otra vez también pasó que por ahí tardó en entrar un poquito, porque tiene que ver con la conexión. Buen día a los que van entrando. La madrina, ahí va. Estamos esperando a Pochi, que salió para volver a entrar porque no veía la imagen mía. Y a veces eso tiene que ver con la conexión. Así que ahí me está avisando por el WhatsApp. Vamos a tener un poquito de paciencia. Me voy a acomodar mejor ya que estoy. Se va acercando la primavera. A ver un momento, porque dice que no está pudiendo entrar. Mm, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está, ¿lo logramos? Sí, Ay, pero di vuelta a la cámara. A ver, espera. sí, Ahí ahí está. está. Ahí va. ¿Ahora me ves? No, no te veo todavía. Bueno, Bueno, capaz no sé. que haya que practicar la escucha sensible. Sí, sí, nos tocará escucharnos. Sí, yo sí te veo igual. Bueno, Sí. ojalá me parezcas. A ver si aprieto acá. Si no, siguiendo, no. No me da ninguna opción de agregar video, no. No, tiene que ver a veces con la internet para mí, por lo que dicen, es la conexión y si no capta como eso, una buena conexión, lo primero que se apaga, entiendo yo, es la Claro, cámara. claro. Bueno, vamos a hablarnos. Bueno, yo ya ahí te presenté y conté que íbamos a hablar sobre alimentación consciente. Y por ahí para arrancar, entonces, la otra vez contabas un poquito cómo habías llegado
a raíz de la condición de la salud que te abrió este campo, que ya tenías un deseo de abrirlo. Entonces, bueno, un poco la pregunta es eso, ¿cómo llegás al campo de la alimentación consciente, la nutrición? Bueno, el deseo ya estaba por una cuestión de compasión de los animales, ¿no? Como ya estaba el deseo de poder dejar de comer carne, me resultaba socialmente muy difícil y yo creía que no iba a poder y después cuando surgió el diagnóstico, tardé bastante igual, el diagnóstico me surgió a los 17, casi 18 y recién para los 22 dejé de comer carne. Como que fue un proceso y entonces primero dejé de comer carne, solo eso, y después me empecé a introducir en aprender un poco más sobre nutrientes, alimentación, que las formas, lo que sucede en nuestro cuerpo, como fue todo un proceso. Pero principalmente el cambio y el deseo vino, en mi caso, por los animales y fue una excusa el necesitar cuidarme más, viste, que venga un poco impuesto, que todos necesitamos cuidarnos, pero muchas veces cuando nos tocan circunstancias, como les digo yo, somos bastante hijos del rigor, ¿no? Hasta que no venga la crisis no tomamos decisiones. Ahí va. Pero lo que digo es, había un deseo, o sea, el deseo de estudiar, si bien estaba el deseo de hacerte una cosa es dejar de comer carne, pues ponele, yo soy vegetariana, no vegana, no como carne, pero no tuve la intención o la apertura a querer estudiar sobre Claro. nutrición, ¿no? O sea, sí me puede interesar, me puede como llamar la atención y por ahí cada vez más, pero no como un interés de estudio, como, no sé, me nace estudiar la sensopercepción, por ejemplo. Entonces, eso digo, ¿cómo, o sea, eso se despertó después de dejar de comer carne? ¿Lo tenías antes? Es de esto que vamos a hablar ahora. Ya estaba como la idea estaba, como cuando era chica y antes de terminar el colegio, estuvo dentro de mi gama de opciones, como bueno, a ver qué voy a hacer, y siempre fue una opción la nutrición, me encantaba, pero quedó ahí, fue como algo que quedó bastante escondido, no lo llevé a cabo, y bueno, y cuando sucedió toda esta situación, y empecé a investigar muy por mi cuenta, ¿no? A mirar por ahí internet, leer libros y demás, me empezó a despertar cada vez más pasión, sobre todo esta idea de que somos lo que comemos, ¿no? Y cómo todo lo que introducimos en el cuerpo tiene un efecto muy claro, a veces y otras veces muy silencioso, porque la nutrición sucede sin nuestra voluntad. Nosotros podemos elegir lo que comemos, pero después lo que pasa en el cuerpo químicamente ya es un proceso involuntario y fisiológico y orgánico, ¿no? Ahí Así va. que Bueno, y entonces te aperturaste a estudiar eh, nutrición. sí, y me incliné por el lado de la nutrición natural, de la comida integral, de las cosas, algo que en su momento por ahí era una línea un poco más no tan común. Ahora es muy común, ahora ya en todos lados se escuchan, se leen cosas. Hay muchas más dietéticas. Antes no había dietéticas. Incluso para personas con diabetes o celiaquía, era difícil encontrar alimentos. Entonces, ahora a mí me parece que está buenísimo, ya hay mucha más difusión y se divulga y todo el mundo sabe, e incluso a nivel científico ya hay muchos estudios que antes era muy difícil respaldar teorías porque no existía como toda la investigación por este lugar un poco más, no me sale la palabra, cuando no es convencional, alternativo. Claro, claro, sí, 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 eso es cierto. Yo no sé hace cuántos años vos sos vegana. ¿Empezaste por el vegetarianismo o por el Sí. veganismo? Por el vegetarianismo. Fui 7 años vegetariana y después me hice vegana. Ahí va. ¿Querés Sí. explicar la diferencia para quienes no saben entre uno y Vale, otro? sí. Sí, el vegetariano, que se le dice el ovo-lacto vegetariano, come huevo, come queso, come derivados de animales. Puede comer pizza, puede comer queso, puede comer manteca, leche,
todo lo que sea del derivado del animal, de la vaca, del lácteo. Y el vegano no consume absolutamente nada del reino animal. También los veganos que son súper veganos, como que llevan el movimiento, no consumen ni cuero, ni seda, ni cosas que provengan de la explotación animal. Como va un poco más allá de la comida, nada más, como el concepto del veganismo, ¿no? Va como no utilizar nada que tenga explotación animal. Sí, se entiende. Sí. Y eso tiene una razón espiritual energética, le voy a decir yo. Sí, yo creo que hay muchas razones, tanto para ser vegetariano, no solo vegano, ¿no? Como, de hecho, hay muchas razones. Hay personas que lo hacen por algo ambiental y ecológico, porque ya hay muchos estudios y se sabe que el, 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 el proceso de la carne como una industria, el tener vacas y todo eso, genera mucho gas en el medio ambiente que es muy nocivo y que aparte para poder darle de comer a cierta cantidad de animales que después se utilizan para el consumo humano, se gasta mucha más agua y mucha más tierras que si se usaran para pastar y para cosechar vegetales o cereales. Está como esa razón más bien ecológica y ambiental. Después está la razón, como vos decís, moral, espiritual, de cómo respetar a todos los seres vivos y no generar sufrimiento ni creer que son algo que es nuestra propiedad y que nosotros podemos hacer con la vida de otros lo que querramos. Después está la razón más nutricional, dietética, gente que por una cuestión de salud decide dejar de comer animales y, bueno, la razón económica también, que entra un poco con la ambiental, ¿no? Es como un poco todo lo mismo, pero hay un millón de razones, esto que te decía, ahora hay mucho más estudios y mucho más respaldo, entonces cada vez hay más que sostenga como una alimentación vegetariana o vegana. Pero bueno, en mi proceso particular fue una razón 100% moral y espiritual por una cuestión energética también, porque además de el deseo de respetar a los animales y contemplarlos como mis hermanos, además de eso también hay una cuestión energética, porque, bueno, por eso un poco también yo pienso hablar de alimentación consciente desde este lugar de la conciencia de lo que incorporamos en nuestro cuerpo, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que comemos, ya sea por la carne u otras cosas, no leemos paquetes, no sabemos qué tiene, no conocemos el proceso y por ende tampoco sabemos lo que genera en nosotros. No tenemos ni idea de eso. Eso es parte de lo que me inspiró un montón para estudiarlo porque me parece magnífico. Entonces, como el hecho de comer, por ejemplo, carne, es como energéticamente, es un poco fuerte decirlo, pero es un cadáver en descomposición. Y ese cadáver en descomposición se sigue descomponiendo dentro nuestro y no aporta esta energía que a ver si ustedes saben, corríjanme, ¿eh? No sé si los hinduistas o los budistas son los que hablan del prana, de la energía solar, vos debes saber, Ari. No, no sé si conoces el nombre, yo sé que en el yoga se habla del prana. No sé si Bueno, es del hinduismo, el budismo, pero bueno, el prana sí, como energías, en el yoga se como, habla del sí, prana. es como que y se toma mucho del sol esa energía, ¿no? En los alimentos, por ejemplo, las verduras, los vegetales, los cereales hacen la fotosíntesis y toman toda su energía y crean las proteínas a través de ese prana, de esa energía solar. Y cuando nosotros los consumimos, estamos consumiendo eso también. En cambio, cuando consumimos, por ejemplo, animales, estamos consumiendo el sufrimiento, es un cadáver en descomposición, ¿no? No hay esa energía. Ni hablar del nuevo capitalismo que
ya ni siquiera pastan en el campo, ¿no? Hoy por hoy es como una industria que está muy sistematizada. Sí, sí, por eso antes también yo decía energéticamente, eh, desde el yoga, bueno, o por lo menos desde el yoga que yo estudié en su momento, en el Swastika invitaban como a comprender esto de que la carne, en realidad, hablando de la carne, digo, bueno, pero puede ser cualquier alimento, Sí, otro claro, alimento que eso, que vamos a decir como que no esté en amor, eh, obstruye los nadis, que son las vías, los canales, no me salían, los canales energéticos por donde circula la energía. claro. Eh, entonces, bueno, a mí en aquel momento me llegó desde ese lugar, que es un poco lo que estás diciendo, y que abrimos ya como el primer tópico que Pochi me mandó de lo que íbamos a hablar, más yo las preguntas y demás, de bueno, ¿por qué es consciente la alimentación? Y la pregunta es, ¿sabemos qué comemos? Porque bueno, por ahí eso, hay personas que llegan por salud a empezar a investigar o a cuestionar estas cosas, otras quizás por intuición, por corazón, por resonancia, por ahí como a vos te pasó con los animales. Bueno, ¿querés seguir ampliando un poquito por ahí? Sí, es un poco todo lo que dijiste, mejor explicado imposible, pero sí, hay muchas razones, cada uno encuentra su afinidad, ¿no? La razón por la cual hacer un cambio de dieta, en mi caso, como te decía, fue algo muy por la compasión a los animales y me parece que yo particularmente siempre voy a hablar desde ahí porque es lo que a mí me resonó y lo que me tocó, entonces para mí es de suma importancia el tema del vegetarianismo o del veganismo para quien pueda, ¿no? No me parece excluyente en lo más mínimo. Pero bueno, ya me parece un paso muy grande ser consciente del proceso que lleva el tener algo en el plato de comida, ¿no? Nosotros no somos conscientes de todo lo que tiene que suceder a nivel energético de ciclos de la vida para que eso esté en nuestro plato. Entonces, cuando nosotros vemos el plato y tenemos, no sé, arroz, verduras y un pedazo de pollo, si nosotros tomamos conciencia de todo el proceso que eso tuvo para llegar a ser nuestro alimento y que nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestro alimento, es en ese punto que nosotros podemos tomar una decisión y generar un cambio para nosotros, para el entorno y para el mundo en general, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que somos actores que podemos tomar las riendas de nuestra vida y decidir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos comer, cómo alimentarnos? Y después, como decía antes, el proceso interno que después sucede a nivel nutricional, ya no podemos involucrarnos, ya no tenemos manera de tener algún tipo de mando sobre eso, pero por lo que sí podemos decidir y elegir es qué es lo que comemos. Y bueno, y ahí es donde podemos ampliar nuestra conciencia y empezar a investigar, a entender qué es todo lo que tenemos en nuestro plato, porque muchas veces los paquetes que uno compra en el supermercado, en el kiosco, no tenemos ni idea de lo que tiene. Y si empezamos, tampoco es cuestión de que todos tienen la afinidad de ir y leer todos los paquetes antes de comer. Yo tengo esa afinidad, a mí me encanta leer lo que tiene, saber, investigar, pero no es para todos, ¿no? Y cuando uno empieza a tomar conciencia de qué es lo que introduce, empieza a ser dueño de sus decisiones, ¿no? Porque si no es como que no estamos ni enterados y creemos que es responsabilidad, no sé, de la OMS, qué es lo que comemos, ¿no? Bien, sí. Sí, es interesante justamente, ¿no? Hay algo que yo me acuerdo, yo con Pochi hice un taller que lo daba en su casa en su momento, que no tengo acá, porque sí las tengo guardadas para cuando tenga mi motorhome, pero no tengo acá las fotocopias con las recetas y demás, y anotaciones que me hubiera gustado, me di cuenta ayer cuando pensaba en este vivo. Ay, Y si vos la tengo traías mucho. cuál era, te lo pasaba. Ay, bueno. Gracias. Pará, que ahora se me fue lo que iba a decir. Ay, perdón, me interrumpí. No, no pasa nada. Vos traías mucho esto de la conciencia, un poco, pero también desde la liviandad, ¿no? Como el no volverse loco, porque también si no a veces uno empieza a obsesionarse,
o lo llevamos a un extremo, ¿no? Ahí también se mezcla lo espiritual y lo energético en la polaridad de alguna manera, porque uno lo lleva a un extremo, a obsesionarse, bueno, ahora no como nada, nada se puede comer, ¿no? Y como, bueno, traías mucho tampoco hay que volverse loco y, y ir de a poco, ¿no? Como Sí. ir comprendiendo, investigando. Yo le voy a sumar como esta semillita de siempre como en resonancia un poco con uno, con el corazón y con lo que uno puede en ese momento. Sí, me parece, pero yo sigo pensando que eso es primordial, el equilibrio, ¿no? Como todo esto que dijiste, la coherencia, ¿no? Tampoco es cuestión de empezar a volvernos locos y todo por una idea. Hay que tener un poco de coherencia y equilibrio y encontrar también esos puntos de flexibilidad, porque una cosa es cuando vos estás en tu casa y decidís qué es lo que vas a comprar en tu casa para vos, para cocinar. Pero por ahí te vas, no sé, a visitar a tu mamá y te compré un paquete que tiene margarina, que es aceite, no sé, transgénico. Bueno, está bien, podemos también flexibilizarnos y encontrar el entorno amoroso y armonioso. A veces como ese equilibrio se nos escapa mucho, sobre todo cuando empezamos a realizar cambios, ¿no? Porque es como que nos ponemos muy talibanes y súper fanáticos y nos vamos hacia un extremo y nos olvidamos. Como vos dijiste, que ese extremo nos desequilibra en un montón de otros puntos. Entonces por ahí estamos introduciendo lo más sano, lo más naturista, lo más integral, lo mejor de lo mejor, pero nuestro corazón está moviéndose, está intranquilo. Y lo mismo me pasa a mí con los famosos permitidos, ¿no? Como tengo ganas de comer esto hoy, aunque no es lo más saludable a nivel nutricional, pero me hace bien al corazón y al alma y a mis emociones de ese momento. Entonces también me permito entrar en ese lugar, porque si no me desequilibro totalmente. Sí, es muy importante aclararlo porque, para mí es fundamental aclararlo en los cambios y el proceso. Y, ay, se me fue algo que dijiste recién y quería linkear. Em, no, porque si no también por ahí nos toma mucho, o la polaridad también puede venir no solo por el fanatismo, sino también por el miedo, ¿no? El miedo extremo, y ahí tampoco está bueno. Como dijiste, el corazón, las emociones acá yo siento juegan un rol fundamental también, Sí. como en todo. Entonces, puede no estar no es contaminado la palabra, pero puede no ser, como dijiste, ¿no? Como el alimento perfecto, entre comillas, dentro de lo que cada uno pueda entender como perfección, pero si mi emoción no está en coherencia con eso, hay algo que va a estar en corto, digamos, ¿no? Como, Claro, y la mente que maquina y que todo el tiempo está pensando, ay, no me comí esto que no hace bien, y eso afecta un montón, o sea, ya sabemos, lo creo yo, pero también hay un montón de estudios que hablan como de la importancia que tienen los pensamientos sobre las situaciones y de maquinarse mentalmente. Entonces, por más bien que vos comas y le pifiaste y comiste algo que para vos no iba y si vas a estar todo el día maquinándote con eso, te lo vas a terminar haciendo que te haga un efecto, te va a doler la panza, te vas a sentir mal y todo eso es algo que nos generamos nosotros mismos muchas veces no, muchas veces hay cosas que suceden a nivel químico y que no podemos, como te decía, manejar, pero muchas veces nosotros mismos, con nuestro desequilibrio y esta polaridad, como vos le llamás, y nos termina doliendo la cabeza, un montón de cosas. Y todos somos conscientes de que muchas veces nuestro pensamiento y nuestra maquinación genera estados en nosotros que son nuestros propiamente, como no vienen de afuera, digamos, ¿no? sí, un poco todo eso lo hablamos en el vivo pasado, para quienes no estuvieron, porque tiene que ver en relación, ¿no? Como más de los pensamientos o toda esa parte. Sí. Que sí, bueno, está todo muy integrado, pero bueno, si querés pasemos a la siguiente como ítems que me pasaste. Vale. Qué pasa en nuestro cuerpo, morfología y anatomía, ¿no? Con la alimentación sería. Bueno, esto viene un poco, yo te repito, tengo un lineamiento desde lo vegetariano,
y de no comer animales, o sea, no puedo no hablar de eso y hacerle hincapié a eso porque es lo que yo siento como una alimentación consciente y como lo que es una evolución en nuestra humanidad en muchos aspectos. Entonces, hay un montón de discusiones, hay un montón de lineamientos, de ideas como esta cosa de está la dieta paleo, está la dieta vegana, está la dieta, siempre todos van a tener justificativos y sustentos científicos o justificaciones para defender o mostrar qué es lo que va, ¿no? Yo voy por el lineamiento de no comer animales, entonces, en base a esto, toda esta intro es porque vamos a ver un montón de cosas por un montón de lados, dependiendo qué es lo que querramos creer, ¿no? Entonces, el ser humano, morfológicamente, su cuerpo anatómicamente, es un animal herbívoro. Tiene los molares chatos, no tiene colmillos, tiene las manos, no tiene garras, tiene el intestino del ser humano, el estómago tiene ácidos gástricos que no son tan fuertes, porque no están preparados como el león, por ejemplo, para disolver con ese ácido gástrico carne cruda y sangre, ¿no? Entonces, nuestro estómago está preparado para una dieta equilibrada y para verduras y cereales. Y nuestro intestino es re largo, es largo, largo, como el de muchos animales herbívoros. Eso quiere decir que la comida se mantiene mucho tiempo en nuestro tracto digestivo hasta ser eliminado. A diferencia de un animal carnívoro que tiene un intestino muy corto porque se prepara para digerir rápidamente la carne y eliminarla para que no les genere toxinas. Entonces, desde ese lado, lo que pasa en nuestro cuerpo es un proceso larguísimo desde que introducimos la comida en nuestra boca hasta que pasa por el esófago, el faringe, el estómago y el intestino hasta que lo eliminamos. Es un proceso larguísimo en el cual absorbemos todos los nutrientes y cuando comemos mucha carne o embutidos o derivados, ese alimento genera toxinas que se van acumulando también en nuestro cuerpo. Entonces, a nivel morfológico y anatómico, no tiene mucha salud ingerir carne, como no es tan sencillo para nuestro cuerpo digerirlo y eliminarlo sin que en el medio libere un montón de toxinas. Hermoso. ¿Sabes qué? Antes cuando contaba lo del yoga, que fue en el momento en que yo me hice vegetariana, lo mío tuvo más que ver con una cuestión, yo digo siempre de salud, por sentires, ¿no? No de salud porque me hayan diagnosticado nada, sino por sentires en mi digestión. Y estaba haciendo yoga y aprendiendo, me empezaron a llegar un montón de estas instancias que estuvimos hablando, lo energético, lo espiritual, también abriéndome a nuevos mundos de la comida, ¿no? Porque iba por ahí a un encuentro y había, no sé, salsitas, ¿no? Hechas con calabaza, Claro, jugos, bueno, un montón de cosas que me todo abrieron un mundo nuevo. otro mundo, que también tiene mucho que ver con la historia propia, ¿no? De cada uno, su familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo a mí ahí linkeó y dijo, bueno, voy a probar esto, ¿no? Pero bueno, parte de la explicación que también daban era esto, de que en realidad nuestro sistema es herbívoro y no carnívoro. Qué bueno que lo dijiste. Yo nunca, o sea, eso, no estudié realmente más profundamente, como acabas de explicar, los motivos de ese decir, que como también dijiste, y es importante aclararlo, me parece, porque por ahí quienes escuchan y les hace como eco de que no, que bueno, que todas las líneas pueden tener su aval científico en esto, ¿no? Y que por ahí es cuestión de investigar, discernir y elegir en coherencia con el Lo que propio te corazón. resuena, claro, claro, todos vibramos y tenemos resonancia y no todos llegamos por la misma razón, ¿no? Es como decía antes. Y de golpe te vibra mucho esto de que no me cierra esto de comer animales y llegás a esta línea, es como muy natural, ¿no? Cuando vos vibrás en un lugar y algo te resuena, es natural que te llegue esta información como vos que te acercaste al yoga y te dijeron esto, es lo que vos estabas vibrando.
es lo que necesitabas, lo que llamaste y lo fuiste abriendo, ¿no? Eso desde ya. Pero para mí es imposible no aconsejar por lo espiritual, por lo moral, e incluso por lo de salud, por lo médico sería, una dieta libre de animales, como el primer paso, el vegetarianismo a mí me parece que está bien. Y también creo que hay gente que tiene la capacidad de hacer cambios radicales, ¿no? Dice, dejo de comer esto y no tiene problema. Y hay otra gente que necesita que los cambios sean procesos lentos. Entonces, por ahí, hoy dejo de comer esto, en 3 meses agrego esto, y hay otra gente que no. Entonces, no es igual para todos. Como decir que esto tiene que ser así, y no tenés que comer esto y tenés que comer aquello, es muy poco amoroso con la persona. Como te volvés amoroso con el mundo, con los animales, con todo, pero tampoco tenés que perder el amor por las personas, que cada uno tenga el proceso que tenga, ¿no? Como ahí me parece que hay una clave también. Como acompañar a la persona en su momento y poder ayudar con lo que se pueda. Hoy te puedo aportar esto, te aporto esto y te acompaño en este cambio. Exacto, muy, sí, hermoso. Con respecto a esto, yo quería contar una anécdota también de cuando empezó a llegar esta información, porque por ahí a alguien le resuena y le sirve. Yo de más chica, en mi secundaria, hacía muchos campamentos. Y entonces en el campamento, cuando te vas, no sé, 10 días a una montaña o una semana a caminar en un sendero y recorrer refugios, etcétera, etcétera, no llevas carne. Tampoco llevas tanta verdura, voy a decir, pero no llevas carne, El ¿no? atún llevas Claro, conserva. entonces, sí. Pero lo que sí era muy interesante para mí, que cuando uno empieza a linkear estas informaciones, o lo fue en ese momento, es que cuando nosotros volvíamos de estas caminatas, bajábamos por ahí a un pueblito, ciudad, lo que fuera, y obvio nos íbamos directo a comer a algo, ¿no? Y Claro, pedíamos una milanesa con papas fritas, y así yo en ese momento comía carne. ¿Qué claro. pasaba? Que después de haber estado una semana, 10 días sin comer carne, esa Milan no la podíamos terminar, la milanesa. O sea, Claro. literalmente no la podíamos terminar por la diferencia, ¿no? Algo de lo que hablabas antes, de lo pesado o lo más difícil que es de digerir eh, ese alimento. Lo quería simplemente contar porque para mí fue algo que linkeó conmigo y que uno también puede probar. Bueno, voy a dejar de comer carne, por ejemplo, o embutidos o lo que fuera, ¿no? Una semana y a ver qué pasa. Ir probando las sensaciones físicas y demás. Pero bueno, para mí fue muy significativo con esa información, pero yo decía, claro, por eso también cuando bajábamos, Claro. nosotros tipo directo a comernos entero la vaca entera, y no era posible, ¿no? Como, no, claro. Bueno, De hecho, eh, viste que los nenes chiquitos apenas empiezan a comer, como sus primeras comidas, cuando se les da carne, la chupan, 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 la tienen 3 horas en la boca y la terminan escupiendo, no la tragan, como no, como hay algo muy natural y ahí en que sí está bien, por ahí chupan el sabor, sacan ciertos nutrientes, pero no pueden masticarla y tragarla porque naturalmente les sale que no. Y eso me parece un punto muy interesante para tener en cuenta. bien, vamos a lo siguiente para no, porque después me gustaría igual hacer una pregunta o preguntarte consejos al respecto, pero más adelante. Nociones básicas a tener en cuenta a la hora de llevar una alimentación vegana o vegetariana. Bueno, y anotaste otras cosas que te lo dejo a vos. Sí. Bueno, pasa mucho cuando te encontrás con alguien que es re anti-vegetarianismo, que te dice, ¿y las proteínas? Viste que enseguida te saltan con las proteínas. Bueno, es el tópico menor a tener en cuenta. Con las proteínas es muy sencillo, es muy fácil, pero bueno, igual lo comparto para desarraigar un poco ese mito que la gente piensa que los veganos y los vegetarianos tienen problemas con las proteínas. Es con lo que menos problema tienen. Porque las proteínas de manera vegetal son muy fáciles de formar, se tienen que formar con combinación de alimentos. A diferencia de si comes algo animal, en el animal la proteína está entera,
como se le llama. No me voy a poner muy científica, porque quizá mucha gente no lo entiende, pero una proteína está formada de aminoácidos, las cosas del reino animal tienen todos los aminoácidos completos y las cosas del reino vegetal se tienen que combinar para conseguir todos los aminoácidos. Pero no es para nada difícil, de hecho en nuestro día es muy probable que lo hagamos sin pensarlo, sin darnos cuenta, porque pueden ser combinaciones de arroz con legumbre, o cebada con alguna legumbre, o con tofu, o con soja, o puede ser, por ejemplo, cereales con leche, para los que comen, o yogur con leche, yogur con cereales, perdón, o con queso, pan con queso. Es como que es muy fácil acceder a esa proteína. No hace ni, la mayoría de las veces no somos ni conscientes de esas combinaciones, pero naturalmente las realizamos. No sé, comes una hamburguesita de legumbres con una ensaladita que tenga choclo, o si tiene cereal también en legumbre, como es muy sencillo. Lo que sí hay que tener en cuenta, que es importantísimo, es la vitamina B12. Como la vitamina B12 está solo en los animales y en menor medida en la leche y en los derivados. O sea que los vegetarianos también deberían suplementarse, porque la leche y los derivados tienen B12, pero generalmente no en cantidades suficientes. O sea, tenés que comerte 1 kilo de queso por día, por ejemplo. Entonces es preferible que también se complemente. Como es muy fácil, los animales, de hecho, obtienen la B12 pastando, porque es una bacteria que está en la tierra. Y cuando comen el pasto, arrancan el pasto que viene con tierra, y hay unas bacterias que al sintetizarse, ahí se me trabó la lengua, generan la B12. De hecho, a los animales que no pastan, que están en feedlots o encerrados, les inyectan la B12 antes de sacrificarlos. Y muchas veces ni siquiera llegan ellos mismos a convertirla en vitamina en su cuerpo y asimilarla. Pero bueno, eso no importa, es otra discusión. Dejémosla de costadito para no meternos mucho con eso. Pero la B12 es muy importante en veganos y vegetarianos, porque no se obtiene del reino vegetal. En algún momento hubo estudios que hablaron de las algas, de la espirulina y que tenían, o de ciertas cosas fermentadas, pero aunque eso fuera así y tengan vitamina B12, no es suficiente para el cuerpo humano. Entonces es recomendable suplementarse con una pastilla y como despreocuparse de eso. Después, otra noción muy importante es el calcio que se encuentra en un montón de alimentos vegetales, pero muchas veces todas las vitaminas del cuerpo se le dice que son sinérgicas. Entonces precisan de otros elementos y de otros nutrientes para poder sintetizarse y asimilarse. Entonces muchas veces cuando hay una deficiencia de una cosa, se necesita también estar bien con otras. Como por ejemplo en este caso la vitamina D y el calcio van muy de la mano, de la misma forma que hacer un poco de ejercicio, mantenerse activo, estar en contacto con el sol, que es lo que sintetiza a través de la piel, la B12, no ingerir azúcares y sales en exceso, porque eso hace una retención, o la carne, por ejemplo, hace que se vaya genera una carga renal muy fuerte y hace que se elimine el calcio por el pis. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta, es como que no es solo, ay, tomo calcio y con el resto no hago nada, no hago ejercicio, como re mal, como refinado, entonces también hay que tener en cuenta que a la hora de intentar de subir algo en el cuerpo, son varias cosas que se tienen que realizar. Y yo aconsejo para ciertos nutrientes hacerse análisis de sangre. Porque, por ejemplo, con el hierro pasa que es igual en personas que comen carne o no. No tiene que ver solo con la comida, sino que tiene que ver con algo propio de todo el metabolismo.
Entonces, me parece importante hacerse un análisis de sangre y ver en lo que tengo deficiencia o lo que estoy media floja, y a partir de ese resultado ponerle más esmero y más énfasis en cada cosa. Pero principalmente son esas cosas que hay que tener en cuenta. Las proteínas en menor medida no es tan como trágico como te lo aparentan. El hierro, que también depende mucho del metabolismo de cada persona, hay personas que son anémicas siendo carnívoras, o sea, eso depende mucho. El calcio, que yo particularmente lo introduzco con sésamo, con semillas de sésamo, o con aceites, o con frutos secos, como hay maneras de suplementarse naturalmente. No hace falta todo con pastilla. La vitamina B12, sí, y eso yo me lo suplemento. Pero bueno, el calcio, la vitamina D, la vitamina B12 y el magnesio. El magnesio es muy importante, porque el magnesio es como un flete del resto de los nutrientes. Si uno no tiene magnesio en el cuerpo, es muy probable que tenga deficiencia de otras cosas. Entonces, el magnesio es muy importante. ¿Por qué? Porque el magnesio supuestamente está en el suelo. Pero en estos suelos que tenemos tan dañados por la agricultura moderna de nuestro mundo, ya hay mucha deficiencia de magnesio. Entonces los alimentos que deberían de tener magnesio no lo tienen porque no lo pueden ni siquiera chupar de la tierra. Bueno, igual yo creo que hay miles de cosas más para tener en cuenta, como los omega 3 son muy importantes, pero que también hay que intentar de no consumir tanto omega 6, que son los aceites de mala calidad. Entonces, como te decía, todo es medio combinable, no es tan simple todo, pero hay ciertos tópicos que hay que tener muy en cuenta. La vitamina B12 sobre todo. Y para los vegetarianos también, porque uno a veces piensa, ay no, yo como leche y huevo, ya está. No es suficiente. Recomiendo suplementarse. ¿Qué es lo que o sea, a qué aporta la vitamina B12? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, un montón de cosas, pero como cuando te falta vitamina B12 a niveles extremos, podés tener muchos problemas de tener unas diarreas crónicas, huesos debilitados, como porque la B12 es parte de todo el sistema óseo y todo. Y las personas que tienen deficiencia tienen huesos mucho más débiles, como que tienen más riesgo de quebrarse, y viene muy acompañado con el calcio también. Ahí hay como pequeños lugares donde se encuentra. Y después hay faltas de memoria, como se han observado muchas faltas de memoria en personas, como pequeñas cosas neuronales que suceden, y seguro que me olvido algún que otro, algo que sea muy común, pero mayormente creo que es eso que te dije. Hay un montón de síntomas que pueden suceder, pero ya es como te decía antes, es dependiendo muy de cada persona eso, porque no a todos nos pega igual todo, ¿no? La falta o el exceso de. Entonces ahí ya hay que ir mucho más profundo, hacerse análisis de sangre, ver lo que te pasa, pero en líneas generales se asocia con eso, con la falta de memoria, con huesos débiles. Cuando hay falta de vitamina B12 en niños, a nivel gastrointestinal es re severo, como diarrea, vómitos, diarrea con sangre, como fuerte, fuerte, feo. Ok, bueno, es interesante. Sí, es Eh, interesante. bueno, hasta ahí cubrimos en realidad lo que vos me habías mandado. Eh, un poco nombraste varias veces, ¿no? Que sería como lo último anotado, que es cada uno es un ser personal y tiene necesidades distintas, que lo acabas de decir también, que es re importante por ahí eso, ¿no? Como profundizar cada uno en, bueno, sus propios, no sé, su propia salud para ver qué necesita, qué no, siempre teniendo en cuenta, yo voy a decir, todos los planos, ¿no? Como hablamos también, lo emocional que es súper importante, eh,
para poder entrar en coherencia uno con eso, ¿no? No solo porque tenga una condición de salud que lo lleve a, bueno, el médico me mandó no sé, rebajar los refinados, por ejemplo, que eso es algo de lo que no hablamos, que por ahí estaría bueno tocar, el tema de los Hay refinados, en lo que es la tantos alimentación. temas para tocar. Yo cuando pensé en que hablé, es como que es imposible abarcar todo, porque hay muchos tópicos en la nutrición. Como dije los omega 3 y lo dije medio por arriba, porque la parte de los aceites y de los lípidos podemos estar 3 horas hablando solo de lípidos. Mirá qué interesante. Antes de que hablemos o continúes con los refinados, sí decirle a los que están o están estando, que si quieren hacer alguna pregunta muy puntual o particular, por ahí la vayan dejando ahí en los comentarios sobre la alimentación o sobre lo que estamos hablando, que por ahí eso también abre, ¿no? Aunque por ahí no se pueda desarrollar del todo, pero bueno, abre eh, para profundizar sobre algo. Obvio, y por ahí puedo no responderla, o sea, puede ser que no lo sepa, no tengo la verdad absoluta ni todo el conocimiento, pero comprometo a investigarlo. Si me hacen una pregunta que no sé, me comprometo a investigarlo. Hermoso. Bueno, ¿querés hablar un poquito sobre los refinados? Que también hoy en día también está muy en boga, ¿no? No comer refinados, bueno, también lo que se lleva al fanatismo. Y sí, sí, pero bueno, las modas están buenas porque como que hacen esto, despertar la conciencia de cosas que ni sabíamos, ¿no? Hay modas que están buenas, preferibles ciertas modas que otras, pero bueno, hay que usarlas también como excusa para investigar y para poder como desplayarse. Y los refinados, bueno, básicamente, ahora que estuvimos hablando del calcio, cuando hay mucho refinamiento en los alimentos y uno consume muy procesado, puede ser harina blanca, azúcar blanca, la sal fina, el cuerpo cuando se introducen esos alimentos los reconoce como alimentos que no están completos. Y generalmente el grano integral, por ejemplo, del trigo, para poner uno, tiene muchos nutrientes. Tiene zinc, tiene calcio, tiene magnesio, si es que las tierras son buenas. Pero entonces cuando uno lo introduce refinado, lo que hace la industria es a ese grano sacarle toda la cáscara, sacarle el germen, sacarle todo y dejar el gluten más puro y el almidón. Entonces, cuando lo introducimos en el cuerpo lo reconoce como un alimento que no está completo y lo que hace para poder asimilarlo y para poder desgranarlo todo en el estómago, saca los nutrientes que le faltan a ese grano del cuerpo. Por eso se dice que comer refinado descalcifica, que es algo que se escucha mucho, ¿no? Y muchas veces uno no sabe lo que es, solo lo escucha y lo repite. Pero la descalcificación es eso, es cuando comemos mucho refinado, el cuerpo se da cuenta que eso que comemos le falta calcio y ¿a dónde está la mayor reserva de calcio? En los huesos. Entonces lo que hace el cuerpo mismo es sacar el calcio del cuerpo para poder asimilar ese nutriente, porque los nutrientes se separan y se transforman todos en pequeñas cosas químicas que después las vamos transformando en sangre, en huesos, en ligamentos. Entonces, cuando a un ingrediente le falta algo, el cuerpo en su sabiduría lo completa para poder asimilarlo y digerirlo. Y en eso retira los nutrientes del cuerpo. Por eso esta frase tan famosa de que los refinados descalcifican. A eso se refiere. Y bueno, y entonces cuando uno incorpora un grano refinado, en realidad lo que hace es sacar de su cuerpo reservas Y para te poder hago una, distribuirlo. gracias por eso, muy claro. Porque hoy en día también, por ejemplo, digo, bueno, entonces uno podría pensar en, no sé, la harina blanca, reemplazarla por harina integral. Sí, Que a su vez, igual uno, si entra en este mundo, la harina integral de repente también tiene diferentes finuras, le voy a decir. Hoy en día, por ahí antes no, era más como... eh, molido, de una sola manera. exacto. Y bueno, hoy para nada, que las personas lo puedan integrar, o bueno, cómo se mueve,
también viene como a veces en diferentes finuras, le digo, pero bueno, en diferentes refinamientos. Y también empiezan a aparecer otras harinas, ¿no? No sé, la harina de Sí. almendra, la harina... ¿Qué podés aportarnos, ¿no? Referente a estas otras harinas, que también son refinados si uno lo piensa, ¿no? Toda la harina es una molienda, ¿no? Es algo que se ha, perdón, algo que se ha molido y ha llegado a ser polvo. Y en ese proceso se retiran más o menos cáscaras, sería, ¿no? Viste que cuando compras harinas que son muy poco refinadas, como vos dijiste, vienen como con esas cascaritas, y eso es porque es parte del grano, el grano es así. Y cuando te lo dejan muy integral, muy poco refinado, es áspero, es duro, y muchas veces hay muchas cosas que no se pueden cocinar con eso. Entonces también un poco depende de la receta que quieras hacer, pero también el tema de que surgieron muchas harinas distintas es por el tema del gluten. Con el gluten se armó, como el gluten viene muy tocado, ya no es lo que era en otras épocas, entonces ahora hay mucha intolerancia al gluten. A veces no llega a ser celiaquía, pero hay mucha intolerancia al gluten porque el gluten como tal, que el gluten es una proteína pura que está dentro de los granos. Es como la parte más blanca del grano. Cuando le sacas la cáscara, el germen, todo lo que lo recubre, la proteína que está en el interior es el gluten. Cuando vos sos celíaco o muy intolerante, está muy bien, tenés que reemplazar todo sí o sí. Pero si no sos intolerante al gluten o celíaco, la harina integral es muy buena. Está bien, porque también se generó este mito de que el gluten y la harina, y no, depende. Depende de vos. Si vos no tenés un problema con el gluten, podés consumirlo, no es un problema. Cuanto más integral, mejor, ¿no? Claramente. Lo que tienen las harinas estas que nombraste, como la de almendras, es que tienen otros nutrientes. Por ejemplo, la almendra es muy rica en magnesio, manganeso, zinc, omegas, entonces también aportan como más nutrientes, son mucho más nutritivas que por ahí la harina integral. Pero no es tan mal, pobre, la remitificaron. A la harina la dejaron como un veneno, el demonio, y eso no es así. Es para quien es celíaco o para quien es intolerante al gluten. Sí, obvio que es un veneno, pero si no, está buenísimo. Y después lo de las finuras que vos decís, valga la redundancia, es como ir mucho más fino. O sea, una persona que ya está re metida en el mundo integral y bueno, puede ir a ver, ay, esta harina está menos refinada, pero para quien comienza ya a cambiar la harina blanca por una integral es un montón, es un Y montón. sí, hermoso, sí. Y todo es un proceso. O sea, antes de terminar me gustaría contar algunas cositas al respecto para traer eso, ¿no? Como una conciencia que a veces es simplemente investigar, como decíamos y como decías mucho, investigar, abrir las puertitas, preguntarse, ¿no? Bueno, ¿sabemos lo que comemos? ¿Qué como? ¿Qué quiero? ¿No? Y ingresar a mi organismo. Y, y sin volverse loco, loca, bueno, animarse a investigar, ¿no? Como a ver de qué va este universo de la alimentación consciente. Sí, Que claro. voy a traer algo que no nombramos tanto, digo, para traer información, la que puedas brindarnos, que tiene que ver con las verduras, ¿no? Por ahí nombramos como la no carne, no sé qué, pero bueno, digo, si me quiero eso, ¿no? Quiero incorporar más verduras a mi vida. No soy de comer tantas verduras, no sé, no me, qué sé yo, como bueno, traer un poquito ahí el mundo de la verdura a esta conversación. Y el país, hay ciertos cambios que si no te gusta la verdura y vas a tener que practicar y comer porque no lo vas a poder suplementar. Como lo rico y natural que trae la tierra, hay que empezar a acostumbrarse, ¿no? A comerlo. Pero creo que lo importante es comer variado, ¿viste? Como pensar en los colores, intentar de comer un poco de todos los colores, pensar en todo lo que veas en una verdulería. Si lo probaste, pasa mucho que entras a una verdulería y hay muchas cosas que no conoces, ¿no?
como, no sé, los espárragos, los alcauciles, los repollos de Bruselas, son todas verduras que por ahí son desconocidas. Y uno puede empezar a preguntarse, al que le gusta cocinar puede buscar recetas, como eso también depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta la verdura y no tengo problema en comérmela cruda, hervida, al vapor. No necesito que me la camufles. Pero hay personas que no les gusta y la tienen que camuflar. La camuflan con queso, la camuflan con aceite, con salsas. Entonces, eso depende mucho de cada persona. Son fundamentales. La verdura es la base de la alimentación. Entonces, sea como sea, hay que incorporarlas en la dieta. Pero bueno, cada uno tiene su proceso y cada uno es muy particular. Entonces hay que ir aprendiendo maneras en las que puedas incorporar, como conocerte y empezar a decir, bueno, a mí no me gusta esto, ¿cómo puedo hacer para consumirlo? Y de a poco ir acostumbrando el paladar, como ir buscando recetas. Hoy por hoy está todo en internet. Hoy por hoy pones en internet y encontrás todo. Y está bueno usarlo como una herramienta para uno, ¿no? Que no nos consuma a nosotros el internet, sino nosotros consumirlo para nuestro favor, para decir, bueno, quiero aprender cómo cocinar eso. Pero las verduras tienen todos los nutrientes. Como en la verdura encontrás todo, ¿no? Como excepto la vitamina B12, que ya lo dije antes, todo, minerales, vitaminas, cuanto más variado mejor. Y también es importante poder comer crudo algunas cosas. No sé, tomate, lechuga, zanahoria, o fruta, es importante. ¿Podés Pero repetir la última parte que es importante incorporar todas las verduras, pero no sé, y se cortó un toque y volviste? ahora lo último que es Sí. importante, también algo crudo, dije, como el tomate es algo que es muy común y suele tener mucha aceptación, no suele ser complicado meterlo, pero también puede ser lechuga, zanahoria, rúcula, hay muchas cosas para consumir crudas, pero está bueno pensar en comer crudo también. ¿Cuál es Ah, el beneficio, te pregunto entonces, de lo crudo, digamos? lo crudo tiene los nutrientes, las vitaminas vivas que dijimos. Y hay muchas vitaminas que cuando se cocinan se mueren, se van. Entonces no las podemos consumir de esa manera. Hay muchos nutrientes que por el calor, por el contacto con otros alimentos, por la luz, se mueren esas vitaminas y minerales. Entonces, la única manera de incorporarlo es crudo. Hay como un grupo de vitaminas que se llama hidrosolubles y otras liposolubles. Como no me voy a poner en tecnicismos muy profundos, pero hay muchas vitaminas que ni bien tocan el agua caliente, se van, se eliminan. Entonces es muy importante incorporar algo crudo para poder tener eso vivo, lo que hablamos antes, ¿no? Esa energía pura que viene del alimento. A mí me encanta, yo soy fan de la zanahoria. Yo siempre digo que como la zanahoria cual conejo, porque o sea, tengo ganas de comer, picar algo, me parto media zanahoria, la pelo y me la como. O sea, Está buenísimo. A mí también me eh, gusta mucho la zanahoria, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque me gusta la consistencia también. Viste que cada uno es muy particular con eso. A mí me encanta lo crocante, lo duro. sí, es muy particular y es interesante también. Bueno, igual quiero pasar porque podría contar algunas cositas de eso, pero acá Karin, tu madrina, dice que las legumbres, ¿cómo podremos comerlas? ¿No? Que bueno, las legumbres era lo que seguía, que por ahí te iba a comentar también, para completar un poco ahí. ¿Cómo podemos comerlas? ¿Quieres decir cómo se cocinan o de qué, en qué modos? Bueno, no importa, igual toco todo. Las legumbres tienen una capa que las recubre que muchas veces para digerirla es muy difícil. Personas que sufren de gases o de digestión lenta le cuesta más. Entonces es muy importante remojarlas toda la noche, si es posible, siempre mejor.
para que se ablanden esos nutrientes y sean más fáciles de digerir. Y después hervirlos. Después hay muchos derivados. La soja, por ejemplo, tiene el tofu, la soja texturizada, como eso también son muy buenas formas. Sobre todo en la soja, todo lo que sea fermentado, el tofu es fermentado, por ejemplo. Para poder hacer el tofu se tiene que fermentar el grano. Entonces, esa fermentación ayuda mucho a que sean más digeribles y más asimilables. Pero bueno, después también hay una alga que se llama alga kombu, que no hace falta comerla. Si se pone un pedazo en el remojo de la legumbre, hace que ese metano que tiene, que ese nutriente, se como que se vaya, se elimine, por decirlo de una manera, y sea mucho más digerible. Entonces, está bueno, es una buena técnica. Tirar un pedacito de alga kombu adentro del remojo. Y si te gusta el alga, si te gusta el sabor a mar, lo podés servir y comértelo. A mí no me gusta nada que tenga gusto a mar. Entonces acá siempre que hacemos alga se lo dejo a Nico y que se lo coma él. Si estuviese sola, lo tiraría después del remojo. Ahora sigo un poco con la pregunta de Yani, pero antes Karin puso a tu pregunta preparaciones, ¿no? De las legumbres. Preparaciones, sí. Para, si sos muy sensible del estómago y el intestino, procesado. Siempre después del remojo y del hervor, si lo procesás, terminás de romper toda esa piel y todo lo que tiene y ya te va a ser muy fácil digerirlo. Se puede hacer pasta de garbanzo o hamburguesa. Después de procesar, lo unís con algo y lo haces tipo albondita, hamburguesa. Siempre el procesado ayuda mucho a la digestión si es que es más difícil. Pero siempre hay que remojarla la legumbre, siempre. Incluso para un guisado, por ejemplo, que se hace un guiso de lentejas o de Sí. porotos, remojarlo la noche anterior. Yo, sinceramente, muchas veces las lentejas que no son tan duras, si estoy apurada y me olvidé de remojar, y sí, las hago igual, así no pasa nada. No es que te vas a morir, y sobre todo si no tenés problemas digestivos. A mí no me generan gases ni problemas digestivos. Siempre es preferible, no es la muerte si no lo haces, pero si tenés problemas de intolerancia, y siempre es preferible. Bueno, en preparaciones yo ahí, no sé, voy a mechar un poco o te pregunto también porque las hago de las dos maneras, ¿no? O sea, por ahí remojo la legumbre y después la hiervo y me la como, ya sea en un guisado o a veces yo soy de comerme, por ejemplo, el poroto mug, es un plato solo de poroto mug y una ensalada al lado, o sea, lo hiervo, me encanta el sabor, entonces me lo como Claro. así. Pero también uno podría procesarlo como dijiste, hacer pastitas, ¿no? Puré de una legumbre, de otra. Y también me ha llegado una receta que la he implementado, o recetas, donde cualquier semilla, bueno, semilla no, legumbre, poroto, la dejo remojar toda la noche y después la proceso en otra agua, no en la que dejé remojar, con Sí, un sí. dedito un poquito más de agua, la proceso y eso lo hago tipo vuelta y vuelta cual panqueque en la sartén. ¿Es válida esa preparación también para vos? Es reválida y mantiene vivos ciertas vitaminas que cuando los servís, las matas a esas vitaminas. Es como una forma que le dicen crudivegana, lo que decís vos, como dejar que se active la legumbre y después procesarla, eso se re puede. De hecho, podés no cocinarlo. Si Claro. es podés comerlo con pastitas, así crudo como está y mantienen más vivo todos esos fitonutrientes que aparecen a la hora del remojo, que con el hervor se suelen morir. Así que por eso los germinados son tan buenos, porque otra manera sería ponerlo en remojo, sacarle el agua y dejarlo en algún recipiente boca abajo para que se seque de todo, vaya goteando hasta que saque su ramita, que es el brote, ¿no? Como el brote de soja, o el brote de cualquier cosa. Y eso es una plantita con un montón de fitonutrientes activados, que es de lo mejor, es como lo top de lo top comer crudo, ¿no? Gracias por eso. Y ahora voy a la pregunta de Yani, que dice, me ha pasado que diferentes voces me indicaron preparar las semillas de diferentes maneras, remojadas, tostadas, molidas, etcétera.
¿Cuál sería para vos la mejor manera de consumirlas? Hablamos de semillas ahora. No sé si. Semillas. La semilla, hubo una investigación hace unos años que salió que era que se desmitificó esto de que los frutos secos había que remojarlos para que se activen. Para mí fue la gloria, porque no hay cosa más rica que el crocante de una almendra o una castaña, y el remojarlo le sacaba toda la magia. Entonces, cuando salió este estudio de que no hace falta, yo fui muy feliz con eso. Así que les cuento de este estudio que no hace falta los frutos secos. Después, en que no hace falta remojarlos, se pueden comer así como vienen. Después, la semilla de sésamo hay que tostarla para que se active el calcio adentro. Como eso es importantísimo. Yo de hecho consumo gomasio, que es el sésamo tostado con sal marina, que es como una sal para condimentar, es riquísimo, y así se activa el calcio que está dentro de la semilla. Y después hay que molerlas, porque son muy chiquitas y nuestros dientes no llegan a morderlas para poder sacar todo el nutriente que tienen dentro. Entonces siempre para poder obtener el nutriente que está dentro de la semilla, hay que molerlo. La mejor manera es o molerlo uno, como lo que te decía del sésamo, o consumir el aceite. Si consumís aceite de sésamo, aceite de lino, ya está ahí sacado el nutriente y sabes que vas a consumir todos los nutrientes, pero siempre hay que molerlas, las semillas. O en el caso del lino, lo que se hace mucho es ponerlo en remojo y tomarlo, pero por el mucílago que larga, como para poder ir de cuerpo, pero no sacas todos los nutrientes de adentro. Es como una preparación que sirve para otra cosa. Y con la chía pasa lo mismo, la chía se remoja para hacer ese mucílago, ese gel, que después sirve como aglutinante, ¿no? Cuando uno no consume huevo, por ejemplo, para reemplazarlo. Pero no sacás todos los nutrientes de la semilla. Como ahí hay mucha confusión, ¿no? Como una cosa es utilizarlo como algo gastronómico y otra cosa son sus nutrientes. Entonces, Hermosa esa aclaración. Mm. sí, claro, para poder absorber los nutrientes es o molido o por aceite. Ok. Acá Vero también nos pregunta, ¿cuál es el mejor endulzante natural? ¿Miel, stevia, otro? Y bueno, ahí entramos en una cosa muy también, porque los veganos, por ejemplo, no consumen miel, pero la miel es muy saludable. A nivel nutricional es re saludable. Como de hecho hay culturas antiguas que la usaban como cicatrizante. La miel la usaban como Mm. tópico arriba de la piel para cicatrizar, porque es muy buena la miel a nivel nutritiva. Para mí, yo siempre es la opción número uno, endulzar con miel, porque es rica y es muy nutritiva. Pero la stevia es buenísima, también es una planta. La stevia es una plantita que ahora se puso muy de moda la stevia, que viene como el edulcorante líquido. La stevia, si quieren, se puede conseguir en dietética en hoja. Van a una dietética y piden stevia en hoja y es un yuyito. Y podés meter el yuyito en el mate, o podés meter el yuyito en el té, o en el termo, si querés endulzar el termo. O sea, hay muchas otras maneras de consumir la stevia, no solo como edulcorante. A mí, particularmente, la stevia no me gusta, porque no me gustan mucho los yuyos. No soy de de tomar yuyo. Pero es muy buena, la stevia es muy buena. Pero bueno, hay otras maneras. En el vivero también, ahí estoy leyendo, dice Vero. Claro, podés comprarte la planta y plantarla en tu jardín y tenés stevia para toda la vida, como el cedrón, como el romero. Se ¿Y el puede azúcar conseguir así. mascabo, te pregunto yo, ya que estamos También, hablando de recontra. azúcar? El azúcar mascabo, para los que no saben, es el azúcar integral, que le llaman callaza, le llaman azúcar No de sé. caña. Pero ahí se conoce con otros nombres. Ay, no me voy a acordar. Pero bueno, es el azúcar que es marrón. Para los que no saben, si vos la compras en la dietética, es marrón, pero no es azúcar negra, ojo ahí, ¿eh?
porque el azúcar negra es azúcar blanca quemada con melaza o fructosa. Es una porquería. El azúcar negro, si lo consumen, es de lo peor de lo peor. En cambio, la mascabo, que es la integral, es genial. Es azúcar puro, es azúcar de caña. Y por ahí tiene como unos pedazos más grandes, como de la caña, no sé cómo se llama, yo en Sí, eso no soy la experta, porque digo, diferente a la caramelizado. rubia orgánica, ¿no? Que también Claro. la podés encontrar. La rubia orgánica tiene un nivel de refinamiento. Exacto. No Bien. es pura. Tiene un nivel de refinamiento. Generalmente, bueno, por ser orgánica, por ahí te evitas algunos pesticidas, pero igual está refinada, no es integral. La azúcar integral es la mascabo. Y Bien. esta es genial porque tiene todos los nutrientes de la planta, como de la Sí, caña obtiene todo. Es muy buena, pero lo que tiene el azúcar mascabo, para los que no lo probaron, es que muchas veces te cambia mucho el sabor de lo que, por ejemplo, si endulzas un té o un café, te lo cambia el sabor, que aporta mucho sabor. Entonces, como para algunas cosas, por ahí es preferible encontrar otro endulzante. sí. Y como todo, igual que yo pienso, esto lo tiro yo, como yo traspasé, ¿no? Fui traspasando, como contaba Pochi, en mi alimentación fui como cambiando progresivamente un montón de cosas y al incorporar el azúcar mascabo, para la cocina sobre todo, porque por ahí para endulzar o bueno, no sé, como más el cotidiano, ponerle al mate, puede cambiar el sabor, pero no pasa tanto, como también en las texturas al cocinar, igual que la harina integral, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse a esa nueva textura, sobre todo cuanto menos refinado esté, y ir encontrándole los puntos a Sí, eso. Y hay que tener paciencia con uno, como decías al principio, y ser amoroso, porque por ahí uno cocina como cocina con lo refinado, y al principio no, te queda duro, te sale horrible, no sé, como, sí, y es como sí. en un proceso que uno va encontrándole la mano a ese nuevo ingrediente, ¿no? Sí, y también como todo, yo creo que a todos los que cocinan le pasa, tiene ciertas marcas que le gustan más que otras. A mí me gusta la harina esta porque tal cosa, y bueno, hay que encontrarlo también, es como vos decís. Hay un momento que vas a encontrar, no sé, vas a ir a una dietética y no sabés la harina que tienen acá, me encanta porque no sé, bueno, listo, casate con esa si te encanta, te vas a tardar en encontrarla para reemplazar, es como vos decís. Y al principio, y sí, tenés que acostumbrarte. Bueno, y para ir terminando, pues en realidad ya vamos más de una hora, porque obviamente es un tema amplio, amplísimo. Todas Gracias las por todas cosas las... sí, todas las cosas que quedan por tocar todavía, la alimentación es súper amplia. Quizás si después nos escriben, podemos pensar en hacer otro vivo especificando en algunas cosas. Hoy fue como un más general, ¿no? Si bien esto, Pochi lo dijo al principio, ella se inclina mucho más por la rama que tiene que ver con el vegetarianismo o el veganismo, pero igual, a mí acá vienen como dos preguntas pegadas, pero una es, porque me acuerdo del curso que hice con vos, y era cómo era el plato ideal, ¿no? O sea, si yo quiero preparar eso con todos los nutrientes, un plato ideal, ¿cómo sería? Pues vamos, puedo reemplazarlo por muchas cosas, voy a nombrar varios. De legumbre puede ser cualquier legumbre, como dijiste vos, hervida así o guiso con verduras, pero puede ser también tofu o hamburguesa de que tenga una legumbre, pero algo de legumbre puede ser tofu, pongámosle lenteja para poner uno. Después tiene que haber un cereal, que si es integral, mucho mejor, que puede ser arroz maní, cebada, trigo, fideos, arroz, cualquier cosa. Cereal es maíz, arroz, trigo, cebada, centeno, y corríjame si me estoy olvidando alguno, pero bueno, creo que son esos, en cualquier de sus formas. Por ejemplo, lentejas con arroz, un poco de crudo, alguna ensaladita, tomatito, lechuguita, rúcula, zanahoria rallada, remolacha, lo que quieran. Y alguna verdura cocinada. Lo ideal es al vapor porque mantiene sus nutrientes, porque el vapor es como comer crudo, es lo más recomendable. Pero también puede ser, no sé, salteado o al horno. ¿Te encantan las papas al horno? Bueno, come papa al horno.
con alguna legumbre, algún cereal y algo crudo. Eso sería el plato ideal. Como partirlo en cuatro y poner cereal, legumbre, crudo y cocido. Hermoso. No quería dejar de traerlo porque me acuerdo que a mí me requedó. Porque bueno, eso, cuando vas interiorizándote un poco en la alimentación, decís, bueno, a ver, opción para celíacos, nos dice Pedicuría Morales. El arroz no tiene gluten, el arroz de cualquier tipo, chamaní, o hay muchos tipos de arroz y a cada uno le gusta uno distinto. Pero ninguno tiene gluten. El choclo no tiene gluten. De golpe te hervís un choclo y es tu cereal. Te comes un choclo entero, o sea, puede en vez de ser un cereal y legumbre, un choclo y legumbre. El choclo no tiene gluten. Después, espérame un segundo. Estoy, estoy pensando, espérenme. Fideos de arroz, cualquier cosa que provenga del arroz, derivados. Hay un montón de cosas y de golpe se me trabaron, me estoy viendo. La cebada tiene gluten. Cebada y centeno tienen gluten los dos. Arroz, maíz, se me hizo una laguna, che. De cereal, ¿qué otro cereal no tiene? Si ustedes se acuerdan ahí, se acuerdan alguno, por favor, chiflen, ¿eh? Aporten, pero bueno, es muy fácil reemplazar el cereal, porque de hecho no son muchos otros cereales. O sea, si no es arroz o choclo, te queda la cebada, como no hay mucho más para poner, o los fideos, entonces Mijo, quinoa, son está, cereales. gracias, Ari. Mijo, la quinoa para algunos es una semilla. O sea, no todas las líneas te toman la quinoa como un cereal. Ok, Como la quinoa es muy sana y está buenísima, pero no la vamos a meter dentro de los cereales, ok. porque es más interpretada como una semilla. Pero Pero bueno, mijo, sí. el mijo sí, el mijo no tiene gluten y es muy bueno. ¿Y qué El te iba a trigo decir? sarraceno, El trigo no, todo tipo de trigo tiene gluten. Trigo ok. candial, el sarraceno es el único que no tiene, perdón. El trigo sarraceno, me escuché rápido trigo y dije con gluten. El trigo sarraceno es el único tipo de trigo que no tiene gluten. Es el único. Yo nunca lo consumí hervido. Siempre que lo consumí tipo en pizzas, en panes, en cosas así. No tengo idea cómo es que solamente el trigo en sí, sin preparación. No, no lo vi nunca el grano de trigo sarraceno. O sea, Bien. sería. Y para, perdón, la interrupción, pero para los que son carnívoros, aunque tu línea no sea de esa, pero supongo que tendrás amistades o gente conocida, digo, ¿cómo quizás sería, bueno, amigarse un poco con otro tipo de alimentaciones, incluyendo la carne, ¿no? Como algo de lo Mm. que... Algo que pasa mucho con la carne en este país, sobre todo, es que se combina muy mal. La famosa carne con papas o en sanguchito es la peor combinación. La carne, sea del animal que sea, preferiblemente hay que acompañarla con verdura o con crudo. No hay que acompañarla ni con arroz, ni con papa, ni con pan, ni con ningún cereal, ni hidrato de carbono. La carne preferiblemente se come con ensaladita y verdurita verde o naranja, hervida o al vapor. No se consume con papa, patata, maíz, arroz, pan, nada. Preferentemente sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, en este país es muy difícil porque todas las recetas son carne con papa, carne en sanguchito, carne con arroz, fideo con estofado, como todo lleva harina, es difícil. Pero idealmente lo mejor si se consume carne es hacerlo con una ensaladita o verdura hervida o al vapor o salteada, pero que no sea papa. De hecho, la papa no es una verdura. Pero bueno, todo el mundo piensa que es una verdura. Bien, vamos a dejar hasta ahí porque, bueno, vamos más de una hora y pico. Me parece que está bien, que en todo caso podemos armar otro vivo si eso, aparecen tópicos o cosas en las que podamos profundizar, teniendo ya este panorama. Sí me gustaría eso, si alguien te quiere contactar y seguir preguntando
o Sí, demás. adelante, más que bienvenidos. Y es El, como, perdón, decilo, decilo. No, 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 decía, sí. y es como lo que te decía antes, el tema de la alimentación y de la nutrición es súper mega amplio, tiene muchos tópicos y ni hablar de muchas líneas, depende con quién lo hables, surgen como nociones distintas, pero hay cosas que son inamovibles, que son iguales para cualquier nutricionista, cosas que suceden en el cuerpo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que es interminable y muchas veces uno tiene una necesidad particular y ahí es donde tiene que enfocarse en eso. Es como lo que te decía antes, cada uno es muy distinto y va a tener distintas necesidades o dudas, es muy amplio y siempre está bueno si sobre todo tenés una necesidad específica o querés algo, que te comuniques con un profesional o alguien que sepa para que te guíe en ese aspecto específico. Y después para mí la alimentación consciente y natural, como dije antes, es no comer animales. Como no comer carne, no puedo evitar ser como talibana con eso porque para mí es como la base de todo. Bien. Bueno, y querés, no, esto te iba a preguntar también, porque a mí mientras hablamos antes, me acordé de un libro que fue uno de los primeros que me interiorizaron un poco en la alimentación consciente. Si querés aconsejar algún libro, alguna lectura, algo que... Hoy mira, tengo justo todos los de alimentación acá en el estante. Hay un montón. A mí me gustó mucho un libro que leí de un médico de la India. A ver, ¿cuál era? Hasta que lo encuentre, tengo un montón. No me acuerdo el nombre, pero me gustó mucho. Después, la antidieta está bueno, pero es recontra, talibán, es como, es terrible. Como se lo recomiendo a personas que ya estén muy introducidas en la nutrición, porque si no se van a querer morir si lo leen. Pero para alguien que ya viene hace rato, está bueno la antidieta porque puede también filtrar, puede decir, bueno, esto un poquito así, un poquito no, pero ese y después el de Dharma Singh se llama. Alimentación consciente Dharma, como el Dharma, Singh, Singh, es un médico de la India que me parece espectacular. Como todo lo que él planteó en su libro, espectacular. Lo súper recomendable. Después tengo un montón de libros acá, pero de gente desconocida y que hay No, que bueno, ver. está bien, igual, ya con eso me parece que, nada, que está buenísimo. Yo con el primero que inicié fue con, que me lo recomendaron Chuchi y Ah, Lau, sí, sí, de Susana Zimmerman es. Mittens es el apellido. Ah, pero era por ahí, no era Zimmerman, era con Z. Sí, yo lo releí, me encanta ese libro, lo tengo por acá, pero lo tengo en Sanarnos con la alimentación se llama. Darnos mediante la alimentación, sí. Es re Sí. lindo ese libro, es muy amena ella como escribe, es muy linda. Sí, Y ese, Sari, recomendemos ese. sí, y toca ese para iniciar, por ahí uno después puede seguir con alimentación consciente, desarma así, y después puede ir a la antidieta. Pero digo, ese a mí me acuerdo, o sea, toca, lo va desde un lugar muy humano, muy, justamente desde lo emocional, que un poco lo trajimos también al inicio, ¿no? Como que abraza al ser en su completitud, y a mí me pareció muy, nada, me llegó mucho, ¿no? Como De en hecho, ese momento. ella pone poemas, ¿no? Antes de cada capítulo, No me escribe como acuerdo tanto, poemas. sí. No me acuerdo, pero me parece que ella le ponía toda una cuestión re linda. Es re lindo ese libro. De lo anímico, ¿no? Porque también la comida tiene esto de que por ahí nos trae, nos evoca un recuerdo. O sea, yo hablo de puchero y me acuerdo de mi abuela, Monia, Claro. no sé, el pan con manteca y azúcar arriba, para mí era como un, no sé, no sé, algo como muy delicioso de cuando era chica y bueno, cada tanto por ahí un pan con manteca me como. No con azúcar Claro, ahí arriba es, ahora, pero sí, obvio, ahí sí. es donde hay que encontrar el equilibrio. Si te hace bien al corazón y te angustia no darte ese permitido, ¿qué sentido tiene no dártelo si vas a estar re angustiado? Porque no podés comer eso, para mí es fundamental. El equilibrio y el permitirte como eso es fundamental.
Sí, así que bueno, esta mujer habla mucho desde ahí. Bueno, creo que por hoy estamos. Muy agradecida, Pochi, gracias a todos los que estuvieron acá escuchando, las preguntas, siempre nutre un montón también la intercomunicación y la interrelación. Le voy a decir a Pedicuría Morales, en realidad me ya puso queda grabado, sí, para todos queda grabado, lo voy a decir, no lo suelo decir, pero yo lo paso después a la plataforma también de YouTube y a Spotify. Entonces, lo pueden escuchar o ver en las dos plataformas que se puede ver, que son la de YouTube y esta, o escuchar por Spotify si uno no puede estar ahí mirando y demás. Quedan, yo paso los vivos todos a esas plataformas, entonces las comparto a través de mi Instagram y si no me las piden. Eh, de nada, Karin. Así que bueno, Po, si querés, bueno, eso, quedamos ahí, por ahí hacemos algún otro de esto. Cumplimos acá con el cometido, me encantó. Sí, gracias, totales. Y eso es muy amplio. Podríamos seguir hablando horas de un montón de cosas. Y como dijo Ari antes, si hay dudas que yo pueda responder, más que encantada. No tengo la información de todo el mundo, pero todo se investiga, se estudia y se consigue. Hermoso, hermoso. Bueno, vos que tengas hermoso, hermoso día y Gracias. gracias enormes. Gracias por la oportunidad y gracias a todos.